de alguna manera robustecer también el corpus teórico que se tiene de la educación física y de la comprensión del movimiento en general. Siempre que hablo de estos temas, a mí me gusta como enfatizar una parte esencial. Eh, no, no es como poner neurociencias y educación física y hablarlo bajo un solo o bajo un mismo nivel, sino que más bien tanto la neuroeducación como las neurociencias tienen miradas científicas, perspectivas teóricas también, que van a aportar a la comprensión que tenemos sobre la educación física desde otra lupa, ¿no? No la modifica, más bien te da más herramientas para hacer lo que generalmente ya hacemos dentro de la educación física. Entonces, acá les puse algo que dice, la integración de la neurociencia en la educación física de manera general ha generado un campo interdisciplinario que tiene que ver también con la neuroeducación. Entonces, hay tres conceptos acá que me gustaría como desmenuzarlos de manera bastante general para que sepamos hacia dónde se podría ir el diálogo. Cuando hablamos de neurociencia particularmente, va a ser como toda esta rama científica o disciplina científica que tiene como muchas otras áreas como la biología, neurobiología y demás que estudia el sistema nervioso del ser humano, ¿no? La educación física ya sabemos qué es lo que nos acuñe dentro de esta disciplina y cuando hablamos específicamente de neuroeducación, porque estos serían como los conceptos que se están acuñando dentro de esta mirada, la neuroeducación va a ser como esta disciplina que va a tejer puentes entre los hallazgos que se están generando desde la neurociencia y los diálogos y las necesidades que hay dentro de la educación. Entonces, ¿cómo podríamos relacionar estas tres disciplinas o estas tres miradas a lo que nosotros conocemos como educación física, ¿no? Entonces, la integración tanto de la neurociencia en la educación física como un campo interdisciplinario dentro de la neuroeducación, lo que básicamente busca es fundamentar y optimizar de alguna manera las prácticas pedagógicas a partir del conocimiento científico del cerebro, del aprendizaje y del movimiento. Y bueno, podríamos preguntarnos, pues, ¿qué sería este conocimiento científico del cerebro? ¿Cuál sería el conocimiento científico que podríamos tener y conocer del aprendizaje? ¿Y cuál sería el conocimiento científico también que podríamos adoptar del movimiento, ¿no? Entonces, estos tres conceptos, si los hablamos desde o si los ponemos desde una mirada como simple, pero también específica, podríamos hablar que el cerebro es este órgano del sistema nervioso central que está situado en el cráneo de los vertebrados, que gestiona, que coordina todas las funciones vitales, físicas y cognitivas. Muchos teóricos lo han estipulado como que el cerebro podría relacionarse mucho como que es esta persona que lleva la batuta de una obra, por ejemplo, ¿no? Eh, en este sentido sería de nuestro cuerpo. Entonces, a partir de ahí se gestan todas las funciones vitales, respirar, las físicas y las cognitivas. ¿Y cómo podemos comprender el aprendizaje? Acá les puse también un concepto que es de los más generales, pero que me parecía como importante como retomarlo. ¿Cómo vamos a comprender el aprendizaje desde esta perspectiva? El aprendizaje es este proceso de adquisición, modificación o refuerzo de condiciones, habilidades, conductas, valores y actitudes. Y este aprendizaje va a ser fruto de la experiencia. Esto es súper relevante. El estudio, la observación a la instrucción. Particularmente la experiencia tiene mucha relación entre los procesos de aprendizaje y de lo que se busca dentro de la neuroeducación relacionada con la educación física. Pero entonces, ¿qué entendemos o qué conocemos o cómo podríamos
conceptualizar la parte de movimiento. Eh, concepto de movimiento es súper simple y es un cambio de posición o lugar de un cuerpo en un espacio a lo largo del tiempo, tomando como referencia un punto fijo, ¿no? Em, Hasta aquí no hemos entrado como en la parte grosa de la educación física, pero tenemos que desmenuzar primeramente estos tres conceptos que van a guiar la conversación. Entonces, tenemos un cerebro que tiene funciones vitales o que trabaja con funciones vitales, que trabaja con funciones físicas y que trabaja con funciones cognitivas. Tenemos el aprendizaje, que el aprendizaje es un proceso de adquisición, modificación o refuerzo de conocimientos, o sea, fruto de la experiencia. Y tenemos el movimiento, que es el cambio de posición de un lugar a otro, tomando en cuenta un punto de referencia. Entonces, al quedarnos con esos tres conceptos, podemos decir, ¿qué nos dice entonces la evidencia científica para articular esto de el cerebro, la neuroeducación, las neurociencias y demás? Una de las cosas que han sido bastante enfáticos dentro de los artículos científicos revisados respecto a lo que se aporta desde lo cognitivo hacia la educación física o a las ciencias del deporte en general es que la evidencia científica está mostrando actualmente que la actividad física no solo va a favorecer el desarrollo motor, porque generalmente o tradicionalmente se nos ha dicho que una de de las funciones esenciales del movimiento y de la actividad física es el desarrollo físico y el desarrollo motor del ser humano. Sin embargo, en las investigaciones que se han realizado, se han establecido que no solo no solo se favorece el desarrollo motor ni el desarrollo físico del ser humano, sino que también va a potenciar estas funciones cognitivas como la memoria, como la atención, como la autorregulación y la flexibilidad cognitiva, especialmente en las etapas tempranas de desarrollo. Aquí también quisiera poner como un paréntesis respecto a las etapas tempranas de desarrollo. Otra de las cosas que siempre se han mencionado también es que es importante y necesario trabajar y articular particularmente en las primeras etapas de desarrollo todas las habilidades que les podemos dar a los niños y a las niñas en estas edades tempranas, porque va a definir muchas de las cosas que vienen a futuro. Sin embargo, la neurociencia nos dice, es importante trabajar estas etapas tempranas respecto al desarrollo motor, al desarrollo de habilidades y demás. Sin embargo, eso no quiere decir que una vez pasadas las etapas tempranas de desarrollo, el niño o la niña ya no pueda adquirir estas habilidades. Entonces, nos abre una brecha donde nos dice, sí hay y sí es importante el trabajo de las etapas tempranas, pero es importante el trabajo y el desarrollo motor y de movimiento a lo largo de toda nuestra vida, porque esto también tiene implicación en lo que mencionamos ahí, en la memoria, la atención, la autorregulación y la flexibilidad cognitiva. Entonces, estos mismos estudios también destacan que una de las sugerencias principales para el trabajo para el desarrollo motor y las habilidades dentro de los niños y de las niñas son las metodologías activas y los enfoques integradores como la cognición corporal particularmente. ¿Por qué estas metodologías activas y enfoques integradores? Pues para maximizar los beneficios educativos y neurobiológicos que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles serían esos? Una de las principales también formas en las que se está discutiendo actualmente hacia dónde vamos también como educación física, actividad física y demás, es que nos estamos enfrentando a una realidad diferente y es el ciclo natural también de la evolución humana, ¿no? Si nosotros nos ponemos a buscar y a googlear en internet,
si quisiéramos hacer el ejercicio de poner, por ejemplo, juegos, eh, cuando ponemos eso nos podríamos encontrar regularmente imágenes como la que se presenta al lado izquierdo. Sin embargo, cada vez más empiezan a aparecer imágenes como las que están al lado derecho. Entonces, estamos transitando entre esta articulación de la movilidad y el movimiento a través de juegos y a través del patio de juego dentro de la educación física y a través de la experiencia motora también que no solo se tenía dentro, perdón, que no solo se tenía dentro de la clase de educación física, sino que se partía también en otros espacios, como los juegos que se tenían en casa, por ejemplo, o los juegos que se realizaban con los vecinos, en el caso de los niños que podían salir a jugar en las calles y demás. Y entonces nos vamos a los otros extremos que estamos viendo el lado izquierdo, que el desarrollo de la motricidad es cada vez más limitada justamente por las experiencias motrices que los niños tienen cada vez menos. Entonces, se pone sobre la mesa también esta sociedad transformada en nativos digitales y cómo podríamos empezar y tendríamos que estar dialogando también sobre las modificaciones que se están presentando ya dentro de la educación física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera en el trabajo de la educación física o qué podríamos estar haciendo nosotros también para el aprendizaje significativo? Me parece que el aprendizaje significativo se ha mencionado y se dice muy regularmente y muy comúnmente dentro del área educativa, pero ¿qué entendemos también como aprendizaje significativo y qué tendríamos que estar o qué se tendrían que estar haciendo en todas las partes para tener este aprendizaje significativo, ¿no? Em, También se menciona que es desde la neuroeducación que el estudiante va a aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. ¿Por qué? Porque las experiencias de aprendizaje se dan justamente a través de las experiencias. Y entonces tenemos que las experiencias van más allá de la clase de educación física. Entonces todos los seres humanos estamos en constante aprendizaje siempre y cuando seamos lo suficientemente estimulados también. Entonces, tenemos tres aristas del lado izquierdo de su pantalla que dice el alumnado. Para tener un aprendizaje significativo, lo que nos marca la neuroeducación particularmente es que el alumnado, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo como docentes o que se sugiere más bien hacer como docentes? ¿Recordamos esta imagen? La educación física la hemos comprendido y la hemos desarrollado bajo esta perspectiva de estos juegos, ¿no? Sin embargo, empezamos a tener estos, de alguna manera, también choques generacionales de esta sociedad de nativos digitales que están mucho más interesados en los juegos digitales, porque también los juegos digitales están configurados para dar justamente todas estas aristas que le permitan a estos niños estar con una estimulación constante para, para mantenerse allí, ¿no? En ese sentido, el aprendizaje significativo nos habla. ¿Qué estamos viendo en los alumnos? ¿Estamos viendo las necesidades que están teniendo en la actualidad? Estamos conociendo y explorando también los gustos de ellos. Estamos adaptando la práctica hacia estas necesidades y gustos que tienen los estudiantes para mantenerlos también interesados en la práctica motriz. ¿Cuáles son los ritmos cognitivos también que necesitarían cada uno de los niños para desarrollar esta clase de educación física, ¿no? Hablando específicamente de ella. Otra de las cosas que se nos marca también en esta perspectiva es las funciones neurocognitivas.
Es decir, qué tanto se conoce sobre los procesos de memoria, sobre los procesos de atención y sobre los procesos de emoción que están implícitos dentro de la tarea pedagógica y que muchas veces se dan por hecho, pero no se analizan respecto al contexto en las que se aplican. Y justamente por eso las funciones neuroeducativas están relacionadas con las necesidades, gustos, ritmos cognitivos y únicos de los estudiantes, está relacionado con la ciencia que hay atrás de la memoria, la atención y la emoción para llegar a ese aprendizaje significativo. Y finalmente las metodologías activas, que es cómo las conocemos, qué conocemos también de las metodologías activas y cómo lo combinamos con la neuroeducación. Entonces, aquí nos hablaba que la neuroeducación y las neurociencias nos dicen la educación, no solo en educación física, sino en la educación en general, se está destacando que las metodologías que tienen mayor impacto cognitivo en los estudiantes para aprendizaje significativo van a ser las metodologías activas. Entonces, partiendo de ahí, las metodologías activas es qué conocemos de las metodologías activas, cómo las relacionamos con las funciones neurocognitivas y cómo las relacionamos con el alumnado a través de las necesidades, gustos y ritmos cognitivos de cada uno. Y finalmente, ¿cuál es el papel y qué sería el papel del docente aquí, que es quien diseña, que es quien emociona a sus estudiantes y quien es quien adapta la práctica pedagógica de acuerdo a lo que lee, lo que comprende y lo que reflexiona sobre los grupos que intervienen? Entonces, ¿cómo dirigimos esta información ya más específicamente? Tenemos esta memoria sensorial, tenemos un primer filtro, tenemos esta memoria de trabajo, tenemos este filtro sensorial y tenemos esta cosita que es tan mínima que se llama hipocampo y que es la que nos da la memoria a largo plazo. Entonces, vamos a desmenuzarlo de esta manera. La memoria sensorial. ¿Cómo empieza la memoria sensorial? La memoria sensorial es a través de los sentidos, ¿no? Los sentidos captan todos los estímulos. Y aquí voy a mencionar uno de lo que se considera dentro de la neuroeducación como un neuromito. Generalmente se nos ha hablado en muchas ocasiones respecto a los estilos de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Y desde la neuroeducación se dice, pues, es que los estudiantes no pueden tener estilos de aprendizaje. Tienen preferencias de cómo poder gestar el aprendizaje y el conocimiento. Sin embargo, los estilos de aprendizaje no, están etiquetando a los estudiantes para que solo se aprenda de una sola manera. Y la neurociencia nos dice que aprendemos a través de todos los canales que nos estimulan, es decir, de todos los sentidos. Y bajo esa premisa, entonces los estilos de aprendizaje ya no tendrían cabida, porque si aprendemos a través de todos los sentidos que captamos todos los estímulos, pues la teoría de los estilos de aprendizaje se quedaría un poco corta hacia esta explicación. En ese sentido, la neuroeducación la maneja como un neuromito o la posiciona como un neuromito, pero nos explica que si bien cada uno de los estudiantes empieza a desarrollar ciertas preferencias, pueden ser estas mismas preferencias, pueden ocurrir dos cosas. Una, que sigamos trabajando por por esas mismas preferencias y que dejemos a un lado los otros canales sensoriales, o por el contrario, podamos integrar todos los canales sensoriales para que en lugar de mantener una sola especialización, los niños podrían tener este estímulo completo para su aprendizaje significativo. Entonces, cuando hablamos de memoria sensorial, es esos pequeños o muchos estímulos o la captación de todos los estímulos que tenemos en una clase, por ejemplo. Ahora
que estamos en la virtualidad, ustedes me están escuchando, pero también están viendo una pantalla, probablemente también estén manipulando cualquier otra cosa, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer como muchas cosas al mismo tiempo, no con la misma efectividad todas las cosas, pero las realizamos, ¿no? Entonces, cuando recibimos todos los estímulos o como cuando captamos los estímulos es el primer filtro de conocimiento que tenemos. ¿Y cómo va a pasar la memoria sensorial el primer filtro? El cerebro lo cataloga así. Esta información que me está llegando es útil para mí, es relevante, es importante prestarle atención o por el contrario, no es relevante, no me emociona, tampoco me interesa y el estímulo tampoco es el suficiente como para mantener la atención sobre él. Entonces, si no es relevante, si no me emociona, si no es lo suficientemente estimulante para mí, probablemente ese filtro se olvide. Y entonces esa memoria sensorial de lo que pudimos haber aprendido porque no fue de nuestro interés, se olvidará, ¿no? Si por el contrario, bajo esos estímulos me emociona, me interesa y además estoy lo suficientemente estimulado hacia ese proceso de aprendizaje, entonces mi cerebro se pone alerta y dice, ah, ok, y curioso además. Y empieza a decir, ok, a ver, esto me interesa, ¿qué está diciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Y empiezo a prestar atención. Y entonces cuando pasamos ese filtro llegamos a la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se establece en una memoria de trabajo a corto y a mediano plazo y está relacionado con las funciones ejecutivas que son las que procesan esta información. En educación física se establece, o me gusta mucho decir, que en educación física se repite sin repetir. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy lanzando con la mano derecha, por ejemplo, una pelota pequeña y empiezo a lanzar y yo ya controlo ese movimiento, entonces el docente probablemente me va a decir que empiece a lanzar con la otra mano, ¿no? Y empiezo a tener esta comprensión. Sin embargo, en la otra clase podría hacer lo mismo, probablemente sí, porque podría seguir trabajando el tema de lanzar y cachar, pero probablemente quizás lo haga con pelotas más grandes o con pelotas más pequeñas, o quizás le pido que lance y dé una vuelta a la derecha o una vuelta a la izquierda o que camine y lance. Entonces, se sigue trabajando lo mismo porque estamos trabajando lanzar y cachar pero con estímulos diferentes y con retos diferentes, retos motrices diferentes también para los estudiantes. Entonces, la memoria de trabajo tiene que ver mucho con estas planificaciones que nosotros hacemos de menos a más dentro del desarrollo motor dentro de las clases y cómo las podemos estimular a través de ello, ¿no? Entonces, lo que se repite, se aprende, pero lo que se repite con retos motores se aprende mejor. Ujú. Y además, si lo que se repite con retos motores y con estimulación emocional, eso se queda completamente. Y pasamos al siguiente filtro, que es el filtro sensorial. La actividad que estoy realizando es placentera, es diferente, o el docente está repitiendo o mi profesor está repitiendo el mismo juego todos los días que ya no me provoca ninguna emoción porque además yo ya sé qué juego viene y ya no representa ningún reto para mí. Entonces, cuando ya no representa un reto para los niños y las niñas, pues empezamos a apagar esa captación de los estímulos y esa emocionalidad que también abre el panorama hacia el aprendizaje, ¿no? Y entonces ya no es novedosa, probablemente ya no sea como tan placentera porque es una actividad que he repetido muchas veces y ya no me emociona seguir haciéndolo.
Y entonces ese filtro se queda ahí y probablemente el aprendizaje se queda en una memoria a corto y a mediano plazo sin pasar a lo siguiente, que sería una memoria que se estabiliza en el hipocampo para una memoria y aprendizaje a largo plazo. Sin embargo, si bajo el filtro sensorial, perdón, si bajo la memoria sensorial pasamos al primer filtro, a la memoria de trabajo y llegamos al hipocampo, entonces tendría que ser en una secuencia de esta manera. Los estímulos que recibo son lo suficientemente atractivos para mí y me emociona lo que voy a hacer en la clase. Lo que ejecuto en memoria de trabajo lo relaciono con el aprendizaje que tuve ayer, pero lo relaciono con retos que tengo hoy y me emociona lo que pueda venir, ¿no? Entonces, esta variabilidad también de alguna manera consolidan el aprendizaje motor en los niños. Y hay tres motores de acción que maneja la neuroeducación en general. Nos dice que hablemos de curiosidad, nos habla de una necesidad y nos habla de placer. Estos tres motores, por ejemplo, la curiosidad nos dice que abre la puerta a la atención a través del asombro, el misterio y los retos. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo podemos ejemplificar? Nuestros niños y niñas siempre van a estar muy contentos cuando el profesor o la profesora de educación física llega por ellos y los saca a, a la cancha de juego y demás. Mm, Siempre va a haber esa emocionalidad, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros o nosotras llevamos un material diferente al terreno de juego que no han visto, que no han manipulado, que nunca la docente lo había presentado en la clase, los niños van a empezar a preguntarse, ¿cuál es ese material? ¿Qué vamos a hacer con ese material? Lo quieren ya empezar a explorar, a tocar, a jugar, empiezan a estar cada vez más curiosos de las explicaciones que probablemente vayamos a dar nosotros para los juegos y para las indicaciones y demás. Empieza a haber incluso un poco como de misterio de qué es lo que va a pasar, entonces me mantiene alerta todo el tiempo. Y los retos hablan justamente de lo que explicaba anteriormente, de qué tanto voy a provocar los retos dentro de las clases para que me mantenga completamente alerta al aprendizaje y abierta al aprendizaje también. La parte de la necesidad conecta con el instinto de supervivencia, la utilidad social o la salud. Por ejemplo, el aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio, si alguno de ustedes lo ha trabajado em, o ha leído acerca de él, el aprendizaje servicio habla justamente que el diseño de las clases de educación física o de la educación en general pueda tener un impacto que no solo se quede dentro de la clase, sino que tenga un impacto real sobre la sociedad. O al revés, que se pueda, que podamos partir de una problemática que hay de manera social para llevar un proceso educativo a través de él. Y entonces, esta necesidad tiene que ver con qué es lo que conozco yo de mi entorno. Y entonces, lo que pasa en mi clase, yo le encuentro todo el sentido del mundo porque está articulado a mi realidad. Y el motor 3 que habla del placer, es que cuando estamos disfrutando las actividades, pues evidentemente hay una liberación de dopamina, de serotonina, y que de alguna manera fomenta la perseverancia y el deseo profundo de volverlo a repetir. La emoción, alegría y vínculo. El contagio emocional se da gracias a las neuronas espejo. Entonces, la emoción del docente determina el clima del aula también. Y la alegría es el principal catalizador para que la clase se dé. Tenemos por otro lado también la oxitocina y el vínculo, que es esta distancia más corta entre dos personas. Siempre, siempre será la sonrisa y el respeto y el afecto que se construye da una seguridad psicológica. Es decir, em, los estudios indican que cuando
los estudiantes se sienten emocionalmente seguros en un espacio de aprendizaje, va a tener y va a construir una seguridad psicológica a lo largo de la vida. Ujú. Por eso la importancia del mismo. Y finalmente el docente también, cuando hablamos de alegría, cuando hablamos de emoción, y no se centra exclusivamente en la parte estudiantil, sino también el autocuidado para la enseñanza que tiene el mismo docente, ¿no? Generalmente estamos con este frenesí de las clases, de lo que queremos para los estudiantes, de cómo organizamos, etcétera. Y la figura del docente y el autocuidado del docente también se va diluyendo en este mismo proceso. Lúdico y vivencial. Nos habla sobre que la educación física es eminentemente práctica. Segregamos dopamina, serotonina al jugar, eso lo sabemos perfectamente. Y el auténtico juego mejora la autoestima y el desarrollo de la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto desde la neuroeducación? Varios estudios han indicado que la lúdica y el aprendizaje a través de la experiencia es el que mejor resultados ha tenido sobre la mejora de la autoestima de los estudiantes y también el que mejor resultados ha tenido para la toma de decisiones de estos mismos. Entonces, tenemos que revisar acá cómo se está trabajando la parte lúdica y vivencial respecto a la motivación que tengan, ¿no? Entonces, dentro de la clase de educación física, ¿qué tipo de motivación están teniendo? Es una motivación extrínseca que está coartada a través de puntos, de insignias, de clasificación, que tiene poco recorrido con el tiempo y que no genera una transformación profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que solo estoy bajo, se articula la clase bajo estímulos como precisos, de gane o pierda, de puntos para quien haga esto, de clasificaciones de quiénes son los mejores, y entonces esto no tiene un impacto real y general hacia todos los estudiantes, porque probablemente para algunos sí, pero no para el grosso de los estudiantes, en el tiempo, y no hay una transformación de los estudiantes en general. O el juego auténtico, que más bien tiene que ver con la motivación intrínseca. ¿Y qué quiere decir o cómo lo podemos traducir a la educación física? Este aprendizaje que está basado en retos, que está basado en la gamificación, que está a través de los retos, pero que también tiene un fin educativo particular. Y él fomenta la autonomía también y el bienestar de los mismos. Hablamos también de la cooperación e inclusión. Em, las evidencias actuales también nos empiezan a hablar de esta desconexión que tenemos como individuos y la cooperación que tendríamos que estar teniendo también en red. Entonces, tenemos dos polos, la desconexión individual, pero la necesidad de esta cooperación en red. Entonces, tenemos tres puntos aquí. La premisa neurológica, que el cerebro es profundamente social, es decir, el cerebro aprende a través de otros cerebros. ¿Y cómo va a ser esto? El ser humano aprende a través de las relaciones con otros seres humanos. La implicación cognitiva, resolver problemas motrices en equipos, va a exigir siempre una carga ejecutiva y neural mucho mayor que simplemente ejecutar órdenes mecánicas aisladas. Y el poder de la novedad es introducir a los deportes alternativos, por ejemplo, e inclusivos también, los conocimientos a nivel técnico, pero nos va a disparar la curiosidad. ¿Por qué? Porque los deportes alternativos tienen estas partes no tan conocidas por los estudiantes y entonces empieza este factor de misterio y de curiosidad y de qué es lo que va a pasar. Y entonces, ¿cómo sería esta propuesta de paradigma? Porque pues al final del día
¿Qué es lo que nos está marcando también la evidencia científica, ¿no? Nos marca un aspecto tradicional y un aspecto robustecido de alguna manera desde las teorías neuroeducativas que están en la actualidad. Entonces, nos marca una enseñanza tradicional y una enseñanza a partir de un paradigma neuro. Entonces, ¿en dónde está el foco principal de la enseñanza tradicional? En la ejecución física mecánica y en la repetición. ¿En dónde está el foco principal de un paradigma neuro? En el desarrollo de las funciones cognitivas y en el desarrollo de la emoción también. Metodológicamente, la enseñanza tradicional habla acerca de una instrucción directa y organización masiva del alumnado, y el paradigma neuro nos habla más sobre la hibridación de modelos activos y de resolución de problemas, pero de forma creativa también. La visión del error. Generalmente siempre, bueno, más bien, tradicionalmente se ha castigado mucho el error y castigamos y seguimos castigando muchas veces el error. Pero la visión del error desde una enseñanza tradicional nos dice que es sancionado numéricamente, penalizado y siempre es temido. Y bajo el paradigma neuro, el error es una herramienta neurológica esencial para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se castiga el error. El error desde una perspectiva neuro se ve como esta oportunidad de saber en dónde estoy y hacia dónde tengo que mejorar. Entonces es una oportunidad de posibilidades. Y el clima del aula, desde una enseñanza tradicional, está centrada en el control estricto del docente y la sumisión del alumnado. Y el clima del aula, bajo un paradigma neuro, está centrado en la alegría, en el sentido de pertenencia social y en la seguridad de los estudiantes y del mismo docente. Si lo pudiéramos resumir, me quedaría con esta imagen, donde las funciones ejecutivas de la vida, como la memoria del trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, están en un centro y tenemos que trabajar la parte de las emociones, el aprendizaje cooperativo, la gamificación y la disciplina positiva, y que todas están articuladas hacia un mismo objetivo: las funciones ejecutivas o el desarrollo de las funciones ejecutivas para la vida a través del desarrollo motriz o motor en la educación física. Y bueno, yo quisiera dejar, para no extenderme más, es lo que preparé para ustedes. Por acá les dejo mis contactos. Estoy en Facebook. Hay una página donde hay mucha más información también respecto a estas apuestas. En Facebook está como NeuroEF, Neurociencias y Educación Física. Ahí están mis correos electrónicos para lo que se pueda ofrecer, para cualquier consulta también. Y bueno, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer también estar con todos ustedes. Muchas gracias, doctora, por la excelente cátedra y el tema. Voy a compartir pantalla para poder hacer lectura de su reconocimiento. Muy bien, Aumat Institute otorga el presente reconocimiento a la doctora Citlali Torres Aguilar por su destacada participación. Creo que ahora sí ya alcanzamos a visualizar. Por su destacada participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Ciencias del Movimiento Humano, Deporte y Recreación, realizado del 23 al 26 de abril del 2026, en modalidad virtual, con el tema El cerebro también se mueve, otra forma de entender la educación física. Guayaquil, Ecuador, 26 de abril del 2026, firma la maestra Aide San Lucas, directora de Alma Institute, Campus Ciencias de la Salud y del Deporte de Ecuador, y un servidor, Alex Omada, director general de Alma Institute. Doctora, muchísimas gracias por esta cátedra y bueno, ya sabe, las puertas del instituto están abiertas para cuando vuelva a querer participar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes también por la organización y agradecida con la invitación para lo que necesite. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente noche. Por el día de hoy damos por terminado nuestro ciclo de conferencias. Recuerden que el día de mañana estaremos en punto de las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 7 de la tarde, hora Ecuador, para dar inicio a nuestro segundo día de conferencias. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego.